Quise hacer este video un poco por no dejar pasar el día, ¿no? Sin subir algo, cuando dije que iba a subir todos los días. Aquí está. Em, sin un tema particular, solamente he estado un poco pensativo, ¿no? En el día. Ha sido un día ocupado. Este, tuve algunas cosas que hacer, algunos trámites que hacer. No dormí bien, como se puede notar, ¿no? Espero que esta sea una mejor noche. Y nada, se estaba escuchando, por ejemplo, un podcast que recomiendo mucho de Joe Rogan, ¿no? Que es probablemente el podcast más famoso del mundo, por lo menos en el mundo occidental. No siempre lo escucho tal vez uno de cada cuatro o cinco, puede ser. Cuando hay un nombre que me interesa, ¿no? O sé que son temas que pueden ser relevantes, ¿no? Esta vez trajeron a dos personas de Hill, que también es un canal de YouTube que recomiendo muchísimo. Entonces, si quieres comprender dinámicas de poder, ¿no? Y estructura política en Estados Unidos, creo que vale muchísimo la pena. Se llaman Crystal Ball y Sagar and Jerry, creo que es, o algo así. Digo, seguramente estoy, ¿no? masacrando sus nombres, pero este pero bueno, en fin, estaban hablando de todo lo relacionado, ¿no? Con los disturbios, con la violencia, ¿no? Con todo el panorama que está en Estados Unidos, y me puse a pensar que, pues, en realidad, o sea, no hay una salida fácil, ¿no? O sea, la dinámica de estos dos personajes, ¿no? De estos dos presentadores, a mí me gusta mucho porque ella es de izquierda y él es de derecha, ¿no? Y están en el mismo programa, en la misma mesa, presentan las noticias. En este caso, igual, no estaban los dos entrevistados por Joe Rogan. Y, eh, aunque es izquierda-derecha, digamos, no es la izquierda y derecha que estamos acostumbrados, por lo menos en México, ¿no? Donde se relaciona izquierda igual a López Obrador, derecha igual a PAN, ¿no? Y PRI en medio, no sé. Mucha gente tiene como esa idea de partido político es igual a tal, ¿no? Incluso en Estados Unidos sucede, donde izquierda es demócratas, ¿no? Derecha es republicanos. Cuando, o sea, viéndolos desde afuera, ¿no? Y teniendo un contexto más amplio, ¿no? Sobre lo que significa una ideología política completa, ¿no? Y concreta, y en cada uno de los temas, perdón, de política pública en los que puedas tener una opinión, eso te coloca, ¿no? En la izquierda, derecha, libertaria u autoritaria. Este, o sea, de hecho, o sea, si lo ves objetivamente, por lo menos el establishment, ¿no? El poder establecido de los Estados Unidos en demócratas y republicanos están de acuerdo en casi todas las cosas, ¿no? Menos en temas sociales, ¿no? En aborto, ¿no? En religión, en armas, ¿no? En derechos de personas trans, ¿no? En pronombres, en estos temas que, si bien son relevantes y existen y tienen un valor, ¿no? La representatividad en cuestiones de poder, eh, pues deja de lado todo lo demás, ¿no? O sea que incluso Obama lo dijo, o sea, para mí muy cínicamente, pero para él es tan normal que fue muy fácil decirlo. En una entrevista, no me acuerdo si ya estaba terminado su mandato o estaba por terminar. O sea, era un foro, no un abierto como un talk show o algo así. No me acuerdo exactamente si era un foro de CNN o algo, pero no es importante. Él decía, o sea, si yo viviera en 1980, yo sería considerado probablemente un republicano estándar. Y sí, o sea, el espectro político en Estados Unidos se ha movido tan a la derecha, hasta que ahorita en el mainstream, por ejemplo, demócrata, solamente tienes la opción de ultraderecha, ¿no? Con los Trumps y toda su pandilla de corporativistas neoliberales y neoconservadores, que son fundamentalistas de mercado o sea, básicamente son anarcocapitalistas. O tienes una opción de centro derecha, ¿no? Que son los demócratas, ¿no? O sea,
la izquierda demócrata es un centro derecha en cualquier parte del mundo. Digo, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, eh, o sea, fueron los demócratas, ¿no? Y fueron, o sea, Nancy Pelosi y, bueno, la Cámara de Representantes controlada por los demócratas que incrementaron los poderes de espionaje de Donald Trump, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, al mismo tiempo, ¿no? Nancy Pelosi y todo ¿no? la resistencia en Estados Unidos dicen cosas como, o sea, Trump está loco, ¿no? O Trump no se le puede confiar que administre absolutamente nada. O sea, no puedes decir eso al mismo tiempo y además digo toda la teoría de conspiración de Rusia, ¿no? Y todo lo que implica esta cuestión. O sea, no puedes decir es una marioneta. ¿Qué pedo con? ¿Por qué no puedo hablar hoy? Uy, creo que sí estoy demasiado cansado. Pero quiero decir que, o sea, por un lado no puedes decir que es la marioneta de Putin, ¿no? Y está loco y es ¿no? un desequilibrado y no puedes confiar en él. Y al mismo tiempo ampliar sus poderes de espionaje y ampliar el poder del ejército, ¿no? Ampliar el presupuesto del ejército a un margen mayor de lo que el mismo presidente solicitó. O sea, Trump, digo, ahorita eso fue una noticia del año pasado, ¿no? El presupuesto se aprueba en diciembre, ¿no? Y entra a partir de enero. Entonces, ahorita, digo, tengo ya un poco fría la noticia, ¿no? De cuál fue el porcentaje, pero haz de cuenta, si Trump pidió un aumento de 5%, le dieron un aumento de 15%, ¿no? En el presupuesto militar, porque además así es como se maneja el imperio, ¿no? Cuando o sea, tienes digamos, un poder hegemónico cuya prevalencia y persistencia en la historia depende fundamentalmente de los recursos que inviertas en tu poder militar. Esto significa que, digo, es sui generis, ¿no? En el mundo, o sea, si dividen su presupuesto en presupuesto militar y presupuesto no militar, ¿no? Que o sea, es como una distopia, ¿no? Una distopía, creo que tiene tilde ahí. O sea, es una distopía, ¿no? O sea, porque claro, o sea, si pones el presupuesto de educación, ciencia y tecnología en la misma gráfica del presupuesto militar, o sea, no se ve. O sea, no se ve todo lo demás. Hasta que quitas el presupuesto militar, entonces ya empiezas a ver las barritas, ¿no? Y la diferencia entre educación, salud, ¿no? O sea, carretera, infraestructura y todo lo que no tenga que ver directamente con el ejército, que muchas cosas, ¿no? Sí tienen que ver. O sea, Estados Unidos gasta más en su ejército que los siguientes 10 países combinados, ¿no? O sea, y estamos hablando de Rusia, China, Reino Unido, Francia, Alemania, ¿no? Japón, Canadá. Y, o sea, muchos de esos son sus aliados, ¿no? Pero aún así necesitan invertir todo este recurso solamente para mantener las miles de bases militares en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, o sea, iba al tema de las cuestiones sociales, ¿no? Que están pasando en Estados Unidos y, o sea, cuál puede ser una salida o sea, que se pueda decir que fue positiva. Y digo, claro, o sea, o sea, el objetivo para mí sería articular todo ¿no? Este fervor y estos sentimientos, ¿no? Y desencanto y descontento y rabia con el sistema y la falta de posibilidades, ¿no? O sea, la falta de posibilidades con las estructuras que tienes y con los sistemas que tienes y las instituciones que tienes. O sea, no hay forma de salir, ¿no? A través de esas instituciones. Entonces entiendo perfectamente el impulso de querer destruir todo, ¿no? O sea, nosotros, eh, o sea, en México creo que llegamos en un punto en que, digo, o sea, López Obrador tiene, digamos, probablemente la agenda política más ambiciosa que yo he visto desde que estoy vivo, ¿no? Por lo menos una agenda eh, con tintes de corte social, eh, pero aún así, o sea, creo que falta mucho, pues. O sea, su desatención a temas cruciales, ¿no? Como la seguridad, que es, digo, ahorita
es probablemente la segunda prioridad, ¿no? En temas, en el imaginario colectivo del mexicano, porque claro, estamos viviendo una pandemia, ¿no? Y eso es, o sea, el tema salud es más importante ahora. Pero en términos normales, o sea, yo diría que seguridad es el tema número uno. Históricamente, si tú ves las encuestas, es así como lo representa la gente y ha fallado, o sea, honestamente. O sea, lo que ha hecho es solamente reorganizar, ¿no? Y reestructurar los diferentes esfuerzos aislados que se hacían a nivel federal y cobijarlos, ¿no? Y ampliar ese paraguas que es la Guardia Nacional, ¿no? Que ahora se usará, ¿no? Para cuestiones de seguridad pública, que para mí es un error histórico. O sea, digo, se habló en el programa de ayer lo que está haciendo Estados Unidos y con lo que está amenazando. Y en México parece que a López Obrador se le dan permisos que a ningún presidente se le daría, ¿no? Y es un fenómeno que sucedió también con Obama. O sea, tenemos que pensar que o sea, Obama, o sea, Black Lives Matter, que es ahora probablemente la principal organización en toda esta cuestión de las protestas de Estados Unidos, surge con el primer presidente afroamericano de la historia de Estados Unidos, ¿no? Digo, y regularizó, o sea, amplió los poderes de Wall Street, ¿no? Por ejemplo, desreguló algunos de los candados que le habían puesto después de la crisis de 2008-2009. eh, Hizo los recortes fiscales, ¿no? Los recortes corporativos fiscales de la era Bush. Bush solamente pudo hacerlos temporales, Obama los hizo permanentes, por ejemplo. Se habla también de los miles y miles de casos de deportaciones que hizo, ¿no? Barack Obama. Se rompió el récord de Bush en deportaciones. Tomó dos guerras, ¿no? Irak y Afganistán, y las convirtió en 7. O sea, multiplicó las guerras y el aparato del imperio, ¿no? De Estados Unidos en todo el mundo. Digo, fue sumamente hostil con Latinoamérica. O sea, vemos el caso de Brasil, ¿no? Con Lula, el caso de Chávez. Digo, en Cuba, por lo menos fue uno de sus aciertos donde libera, ¿no? Un poquito las tensiones. Pero bueno, el punto es que a Obama se le permitieron hacer cosas que ni a Bush se le permitieron. Y creo que es lo que pasa con estas figuras que tienen la retórica adecuada, ¿no? Y los gestos adecuados y los maneurismos adecuados y las palabras adecuadas, pero en las acciones se pueden quedar cortos, ¿no? O sea, López Obrador, por ejemplo, en México, con la retórica de los pobres primero, ¿no? De separar el poder económico del poder político, que es importantísimo y tiene que consumarse en su transformación. O sea, si no hay justicia económica, no hay cuarta transformación, o sea, tal cual. Y el tipo ha fallado en ese sentido, hay que decirlo. Si bien es cierto que ha ampliado el aparato, ¿no? de bienestar social a niveles históricos, o sea, eso es, digo, por supuesto que hay que reconocerlo. Pero hay cosas que no ha transformado de forma sistémica y que además es algunas de sus promesas de campaña no cambiarlas. O sea, por ejemplo, el sistema fiscal, ¿no? Digo, ahorita hay un nuevo coqueteo con un nuevo impuesto, pero un nuevo impuesto regresivo, ¿no? Hagamos la diferencia entre los impuestos regresivos y los impuestos progresivos. Un impuesto regresivo es el IVA, ¿no? Por ejemplo, que es un impuesto plano, que se aplica para todos, todo el mundo paga lo mismo porque es un impuesto al consumo. Entonces, en cualquier producto o servicio que adquieras, digo, o sea, lleva un proceso, lleva una manufactura, etcétera, salvo los que están exentos de él, como alimentos, medicinas y tal. O sea, en todo lo demás es un impuesto plano. Entonces, es un costo adicional, es un porcentaje adicional que se le agrega al producto y que lo pagan todos por igual, pero que por supuesto le pega más a quien menos tiene. O sea, por eso es regresivo, porque estás afectando más a quien menos tiene. Eso, digamos, es una recomendación de la OCDE para incrementar el, eh, las,
¿cómo se llama? Las aportaciones fiscales en economías informales, ¿no? Y digo, eso es una recomendación francamente del corte neoliberal. O sea, esto se lo dicen ¿no? a países que tienen problemas de recaudación, quieren recaudar más dinero, pero no quieren cobrarle a los ricos, ¿no? De sus países para que sea un sistema más justo. Entonces, eso es el IVA, ¿no? ¿Qué sería un impuesto progresivo? Pues como, digamos, como el ISR, pero pensemos que el ISR está arreglado, ¿no? De tal forma que a quienes menos tienen, no solo no les cobras, sino le terminas dando o sea, regresando una parte proporcional de impuestos ¿no? al principio del año fiscal o al final, no depende de cómo lo veas. Y se cobra, o sea, hay diferentes escalafones, ¿no? O sea, de 0 a, no sé, 100,000 pesos, pagas un porcentaje, ¿no? Se te cobra al, no sé, 5%. Abajo de eso se te cobra cero, ¿no? Si ganas menos de, o sea, no sé, X cantidad, 50,000 pesos, eh, o sea, se te regresa, ¿no? Y así, o sea, hay escalafones, ¿no? Donde pagas, creo que en México el máximo marginal es como del 32%, una cosa así. Pero digo, esto no es 32% de toda la riqueza, o sea, es 32% sobre las ganancias y además sobre cada peso encima del escalón en el que te encuentras, ¿no? O sea, digamos, si el último escalón es 30 y tantos por ciento y empieza a pegar a partir de los 200,000 pesos, este, o sea, todo lo previo, o sea, no lo pagas al 30%, no lo pagas al 25 o 27%, pero cada peso arriba de esos, de esa cantidad, entonces sí, ya se empieza a grabar a 30%, ¿no? Digamos, no sé cómo funciona. Y en México ese sistema está absolutamente roto. O sea, por todos los vacíos fiscales, ¿no? Por todas las tranzas, que digo, ahora es cierto que se ha hecho un esfuerzo por eh, cerrar un poco el rezago histórico de aquellas empresas de que no habían pagado sus impuestos, ¿no? Y que tienen una deuda con la sociedad. O sea, eso es gravísimo, ¿no? Estamos hablando que ¿qué eran? Como entre 6 y 7 empresas debían 50,000 millones de pesos. O sea, el problema de recaudación en México nunca fue hacia abajo, como sí lo decían, ¿no? En el tema, ¿no? de los gobiernos anteriores y el periodo neoliberal, que es una palabra que también creo que se entiende poco, o sea, qué significa. Eh, digamos, el neoliberalismo, y eso me gustaría hacer un episodio completo, pero digo, adelantando un poco, es esta ideología que es el fundamentalismo de mercado, ¿no? Digamos, o sea, el reducir a la mínima expresión las manifestaciones de gobierno que influyen en el mercado y dejar la mayoría al mercado mismo y a los empresarios, ¿no? que resuelvan los problemas incluso sociales, ¿no? Por ejemplo, eh, digo que hemos visto que absolutamente no funciona para nada, ¿no? Y eso es el descontento, es buena parte del descontento en Estados Unidos y ciertamente el descontento en México, que yo creo que hubiera explotado. O sea, estaríamos probablemente como Estados Unidos o peor en el sentido de descontento social, de manifestaciones en las calles, si es que hubiesen ganado, ¿no? De nuevo el PRI o el PAN. Digo, y es un poco la dicotomía en la que nos encontramos y por lo que estuve como cavilante, ¿no? Y pensativo en el sentido de relacionar lo que está pasando en Estados Unidos y en México. Eh, o sea, se está reconociendo, y eso también lo hemos hablado, ¿no? En el podcast que esta semana creo que vamos a grabar el sábado, espero. Donde, o sea, el presidente reconoce, ¿no? Con esta mentalidad keynesiana que sacó de la crisis a todas las naciones de 1929, ¿no? Y de donde tienes que ayudar a quienes menos tienen porque son quienes mueven la economía. La economía es de demanda, o sea, no es una economía de oferta.
mientras la gente tenga poder adquisitivo, va a comprar, ¿no? Y va a tener, va a activar la economía. Y eso es, digo, esto es clarísimo, eso está demostrado en toda la historia. Eh, es un hecho incontrovertible, ¿no? De cómo funcionan las economías. O sea, si bien se entiende esa parte, eh, no sé, digo, y ese es el temor que tengo, ¿no? Y a lo que hay que tener mucha atención. O sea, no estoy seguro de que se esté aplicando a la magnitud que un problema como el que estamos viviendo lo amerita. Sí, o sea, se están dando programas de bienestar, se están dando becas, se están dando créditos. Que créditos también, o sea, yo sería muy escéptico de recargar la activación económica mucho en los créditos. Porque es, digamos, es lo que es buena parte de lo que pasó y de lo que fue el detonante de la crisis de 2008. Fue una crisis de que la gente no pudo pagar, digo, y ahí hay una corresponsabilidad porque o sea, los bancos lo que quieren es cobrar intereses, ¿no? Y ganar más por el dinero que te prestan. O sea, ganan prestándote, pero ganan más si no les pagas y te cobran un interés adicional sobre lo que te prestaron originalmente. este y bueno, es lo que hicieron. O sea, en Estados Unidos desregularon esa parte y, y no solamente la parte de préstamos. O sea, era muy fácil conseguir un préstamo allá y además por las tasas de interés que manejaban, sino desregularon la parte de qué pueden hacer los bancos con el dinero de la gente. No, porque había una separación muy clara entre banca de ahorro y banca de inversión. Borraron esa línea y lo que dijeron efectivamente es, o sea, bancos, a partir de hoy puedes apostar, ¿no? Puedes invertir con el dinero de la gente. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? Pues apostar o sea, en inversiones que eran como casino, güey, ¿no? O sea, porque claro, o sea, si a mí me das el dinero de alguien más y voy a un casino y apuesta, pues lo apuesto como, ¿no? Como si no fuera mío, como tal. O sea, voy a apostar en lo más riesgoso. Digo, tal vez alguna sí, ¿no? Que sé que puedo ganar un poquito, tengo mayor probabilidad, pero como no es mi dinero, pues no me importa si lo pierdo y lo meto ¿no? A la ruleta, a lo que sea, ¿no? No pasa nada. Y es efectivamente lo que hicieron y digo, destrozaron la economía. Hoy en día los bancos son más grandes que en la crisis de 2008, ¿no? Que se hablaba de que eran too big to fail, ¿no? Y o sea, eran demasiado grandes para que fallaran, ¿no? Y por eso había que apoyarlos y había que sostenerlos porque si se caía uno, pues se iban a llevar a todos los demás y, ¿no? Y el sistema financiero y además se iba a llevar a todos los demás sistemas financieros y iba a ser un desastre, ¿no? Entonces no había que dejarlos fallar y había que subsidiarlos, ¿no? Que por cierto es Obama quien los subsidia, ¿no? Y tampoco les pide, o sea, gran cosa para los subsidios. Digo, esa parte de acá se entiende, ¿no? Que no es la economía de arriba hacia abajo, ¿no? El trickle down economics que le llaman, el efecto derrame, donde, o sea, si, no, en teoría, si mojas arriba, pues gotea tantito abajo, ¿no? Que es lo que, o sea, es la idea de Friedman, ¿no? Originalmente de Hayek y de la escuela austríaca y que se traslada a América, ¿no? A través de la escuela de Chicago y que, bueno, aquí lo adoptamos como adoptábamos todo, ¿no? O sea, sí, sin cuestionar, no era una actitud servil, una actitud digo, de copy-paste, ¿no? De integración, sí, macroeconómica con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, pero excluyendo a la gente, ¿no? A los mexicanos, y los beneficios de esta inclusión pues iban para unas pocas manos. Entonces esa parte se entiende, pero como decía al principio, no estoy seguro de que se esté entendiendo la magnitud de la crisis en la que estamos, ¿no? Ya inmersos. O sea, si dicen que se van a recuperar los trabajos, ¿no? Pues, ¿cómo? O sea, o sea, ¿y qué tipo de trabajos van a hacer? ¿No van a ser trabajos temporales? ¿Van a ser trabajos con prestaciones? ¿Van a ser trabajos permanentes? ¿Van a ser trabajos como, o sea, parte de la uberización de la economía? Digo, si es así, la verdad estás condenando a una generación completa, o sea, de gente que puede trabajar, que tiene ideas, que acaba de salir, ¿no? O sea, imagínate, o sea, ser un estudiante, ¿no?
en estas épocas, ¿no? Estás por terminar la carrera o estás recién terminado la carrera y te encuentras con esta situación económica, o sea, es de miedo, ¿no? Es de pensarse. O sea, la generación, bueno, la mía, ¿no? Los millennials y los senials son las primeras generaciones en la historia moderna, ¿no? En la historia del capitalismo, cuyos resultados se esperan sean inferiores que la generación anterior. O sea, eso no se veía, eso no existía en el capitalismo, ¿no? Digo, lo que decían nuestros papás, ¿no? Bueno, por lo menos los míos, era cierto hasta cierto punto, ¿no? ¿No? Estudia, no haz una carrera, prepárate, tal, y puedes, o sea, probablemente vas a aspirar a más de lo que yo tuve, ¿no? Porque yo aspiré a más de lo que mi madre tuvo y a su vez mi madre aspiró más a lo que mi abuela tuvo, etcétera, 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 ¿no? Y hacia atrás era cierto, las generaciones tenían mejores oportunidades, tenían mejores condiciones laborales, tenían prestaciones, un sueldo, alcanzaba para mantener una familia completa, ¿no? Casarse, un carro, una casa o más, ¿no? O sea, ir a vacaciones y pensar en un retiro, ¿no? Además un retiro digno, un retiro con pensiones y tal. Se desmanteló ese sistema de pensiones, se desmanteló la red de seguridad social que había en México, y no más en México, o sea, en todo el mundo donde se aplicó el modelo neoliberal. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Donde la gente, está buscando cualquier alternativa, ¿no? Para generar un ingreso. Vamos a tener un periodo complicado, honestamente, probablemente de criminalidad, ¿no? O sea, se espera que estas semanas, o por lo menos en los próximos meses, que, si ya había crimen, no necesariamente por necesidad, ¿no? Sino porque era su estilo de vida, ¿no? Su forma de generar un ingreso. Pues ahora, aunado eso, va a ser el que sí sea por necesidad, el que sí sea por desesperación, ¿no? Y o sea, todo esto nos trae un entorno pues de amargura, ¿no? De desesperación generalizada. O sea, estamos en medio de una pandemia, ¿no? Con una crisis económica y con un descontento social generalizado. O sea, estaba viendo, por ejemplo, el video de López Obrador, ¿no? En el sureste del país, donde está en una carretera chiquita, ¿no? Seguramente algunos de ustedes lo vieron, y se le acerca a la gente y le implora, ¿no? O sea, cuestiones personales, es que no me ha llegado mi pago, y es que no tengo cómo trabajar, y es que tal persona está abusando. O sea, eh, este tipo de crisis también exacerba los nichos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, o sea, la gente que no se sentía segura de poder hacer un acto de corrupción a ese nivel, ¿no? O sea, a un nivel local que, o sea, a nivel federal ahora es difícil porque es probablemente el gobierno al que yo he visto que se le haya escrutinado con lupa, o sea, todo el tiempo. eh, pero sí, eso es un escenario donde pues probablemente se van a manifestar otros problemas sociales, ¿no? Porque, estaba viendo, ¿no? Y yo fui uno de ellos donde en la cuarentena se incrementó el consumo, ¿no? de alcohol, ¿no? Por ejemplo, seguramente de cualquier otra sustancia, ¿no? De drogas. No, yo me compré por ahí un pomito, por ahí anda, ¿no? A mí me gusta el whisky, me gusta la cerveza, entonces me compré, ¿no? Cosas que me gustan para estar pasando el rato acá en el depa. Eh, pero digo, habrá que ver cuántas personas desarrollan un problema serio a partir de esto, que eso sería absolutamente indeseable. Pero bueno, no quiero terminar necesariamente con una nota negativa, ¿no? Que parece que, que todo este balbuceo semi-coherente lo fue, ¿no? Pero es un poco en lo que he estado pensando el día de hoy. Tenemos noticias importantes para mañana sobre lo que pasa en Estados Unidos, un poco lo que pasa en México. Quiero hablar más de Latinoamérica, quiero hablar más de Europa. Tengo una lista grande
de cuestiones pendientes que me gustaría atender. Eh, y nada, digo muchas gracias a quienes han respondido al canal. La verdad he recibido comentarios muy positivos, muy alentadores, o sea, con sugerencias no particulares de oye, deberías hacer tal cosa, no, o yo conozco a tal persona que te puede apoyar. Eso en realidad lo aprecio mucho, o sea, siento que digo, o sea, la verdad es que hay un flujo impresionante de información, probablemente como yo nunca había visto, pero por lo menos en México he visto pocas voces que manifiesten de forma correcta, elocuente, precisa y con una ideología clara de lo que está pasando en el país, en el mundo. O sea, he visto mucho partidismo, he visto mucho tribalismo, ¿no? O eres fifí, o eres chairo, o eres, ¿no?, la etiqueta que sea, y ya, ¿no? O sea, perteneces a ese grupo, yo tengo, ¿no?, la camiseta azul, tú tienes la camiseta amarilla, ya, o sea, es eso, ¿no? Y, tío, o sea, entiendo el impulso, honestamente, pero la realidad es bastante más compleja que eso, ¿no? Y difícilmente algo es o blanco o es negro, ¿no? O hay buenos y malos, o hay... pero digo, a nuestra mente le gusta pensar así, ¿no? En cuadradito. Entendemos mejor y estamos mucho más tranquilos, estamos satisfechos cuando las soluciones son así de claras, ¿no? 1 más 1 es 2 y siempre es 2 y ya, o sea, cada vez que 1 más 1, ya, o sea, no tengo que analizar más eso. Pero en cuestiones sociales e interacciones humanas difícilmente es así de simple. Y es un poco lo que quiero lograr con este proyecto. O sea, tener una visión empática hacia todos los sentidos. O sea, por ejemplo, de esa interacción de López Obrador, ¿no?, con estas personas que le pedían ayuda en varios sentidos. Vi comentarios como, ¿no? Pinche presidente, ¿no? Que no está usando cubrebocas, no está respetando esa distancia, está provocando una reunión, y además, o sea, no solamente el presidente, sino la gente, ¿no? Pinche gente que está viendo, ¿no?, la crisis y va a contagiar y tal. O al contrario, ¿no? Cosas de, ¿no? El presidente, ¿no? Está tendiendo su mano para que lo toque, ¿no? Y se, y se viertan con todo su esplendor. O sea, pero eso no es un análisis, pues. O sea, eso no es un comentario político, no te está hablando de las condiciones materiales de por qué la gente está ahí, no te está hablando de las necesidades, ¿no?, históricas y la premura que tiene la gente porque se les solucione sus problemas. No te está hablando con empatía ni de las personas, ¿no?, ni de la figura, ¿no?, presidencial. Digamos que él o sea, probablemente, no sé, tal vez tenga buenas intenciones, probablemente tenga buenas intenciones, quiero pensar que así es, pero no puede atender todos los problemas al mismo tiempo, ¿no? O sea, no es un superhombre, o sea, es un político, es una persona, como tú y como yo. Digo, y además necesita, digo, como parte del aparato mexicano, ¿no?, y fundamental, necesita ir a los estados para ver que las cosas se están haciendo, ¿no? Porque si no hay simulación, porque si no hay corrupción, no hay, o sea, me acuerdo que no me acuerdo en qué hospital fue. Me gustaría tener la mente más clara y poder acordarme. Seguramente alguien que escuche esto se va a acordar de la noticia en alguna entidad de la República. Me gustaría acordarme cuál. El presidente fue a visitar el hospital que se estaba reconvirtiendo, ¿no?, que se estaba construyendo, y resulta que ya estaba todo ahí, ¿no? O sea, ya estaban camas, estaban todo bien preparadito, ¿no?, pintadito, recién, ¿no?, estrenado. Pero sale la noticia de que rentaron el equipo. No sé, el hospital era casi el cascarón. Y no, y nada más estaba, digo, rentaron el equipo para la visita del presidente. Y ya cuando se iba, pues o sea, lo dejaban y a ver cómo iban sacando las cosas, ¿no? O sea, tuvo que ir el presidente, tuvo que ser noticia nacional para que las cosas se arreglaran, ¿no? Y efectivamente, o sea, creo que a la semana, o sea, cuando fue noticia nacional, y no me imagino la conversación digo, ya sea el presidente de forma directa o algún delegado, ¿no?,
alguna mano derecha, no sé, Secretaría de Salud, o incluso la Guardia Nacional, o alguno de los superdelegados de los estados, o sea, hablar con la gente del estado y decirle, a ver, güey, no sé, ¿de qué estamos hablando, güey? ¿No? ¿Qué estamos jugando? O sea, ese es el contexto, pues. O sea, ¿por qué hacen las giras? Pues porque tiene que ver que las cosas se hagan, güey. O sea, porque si no, no se hacen. Digo, no debería ser, de verdad. Pero no se confía en los gobiernos estatales. Y no se debería confiar en los gobiernos estatales a, a tal grado de dejarles una crisis, no como la que tenemos, por la historia de los gobiernos estatales que hemos tenido. O sea, digo, no sé si haya habido un estado de la República que se salve de gobiernos absolutamente nefastos. No tenemos los Duarte, ¿no? Tanto el Duarte del norte como el Duarte de Veracruz, no, los Moreira, o sea, tenemos una lista del súper del Olimpo de la corrupción a nivel estatal, güey. Entonces, ¿vas a confiar en ellos que hagan las cosas bien? Pues claro que no, güey. O sea, por supuesto que no. ¿Y por qué tiene? Pues porque por eso, güey. O sea, por eso tiene que ir. Hay un mosquito aquí, cabrón. Yo creo que espero que me deje dormir, güey. A ver si ahorita lo mato. Eh, pero bueno, o sea, quiero cerrar agradeciendo a la gente que, digo, para empezar, no creo que alguien vea este video completo, es un balbuceo incoherente. Me sorprendía mucho si alguien ve el 100% de esto, pero digo, muchas gracias si es que alguien lo va a ver, y qué paciencia, la verdad, porque yo no me vería, por lo menos este video no. Pero bueno, o sea, muchas gracias por el apoyo. Seguimos con energía, ¿no? Digo, a pesar un poquito de las ojeras y esos tipos de cuestiones. Pero en realidad, o sea, me siento afortunado, ¿no? Y eso lo platico con la gente en muchos sentidos, porque digo, he tenido oportunidad de estar en ciertos lugares, ¿no? En ciertos trabajos que pues me permiten estar aquí, ¿no? O sea, con este proyecto, con otros proyectos, ¿no? En puerta, algunos arrancando, algunos más en ideas, pero sé que no es el caso de la mayoría de las personas, ¿no? Soy un percentil eh, muy muy bajo de gente afortunada, y me gustaría usar eso para un poco dar voz, ¿no? O tal vez empezar a manifestar cuestiones que no veo en línea, ¿no? Y mientras siga por esa línea, pues la verdad o sea, que me siento afortunado y con toda la energía y el entusiasmo para seguirlo haciendo. Entonces, bueno, mañana seguimos con la programación, ¿no? Normal. Hoy fue un día atípico. Eh, y nada, o sea, dejen sugerencias, dejen comentarios, compartan, ¿no? Digo, no necesariamente, pero información que les guste, información o sugerencias de formatos, ¿no? De temas, de noticias. O sea, siempre estamos abiertos a todo. De verdad, muchas gracias a las personas que se han tomado tiempo para escribir, para hacer un comentario, ¿no? Para echar ánimo. O sea, muchas gracias. Honestamente me siento afortunado, y es por eso, ¿no? Que estamos haciendo esto. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Esto es Reporte Crítico.